Estos días, que parece que se ha puesto de moda llamar nazi a todo el mundo, el que se llama nazi a Elon Musk, la izquierda ha cogido la manía de llamar nazis desde Santiago Abascal hasta Donald Trump, pasando por Albert Rivera, y en definitiva, a cualquiera que no sea de extrema izquierda, quizás sea un buen momento para recordar qué fue de verdad el régimen nacionalsocialista y cómo cambió para siempre nuestra percepción de la especie humana. O quizá no tanto. El pintor austríaco llegó al poder sin ganar las elecciones, siendo el segundo partido más votado. ¿Os suena? Hizo leyes para privilegiar a algunos individuos frente a otros. No a mujeres frente a hombres, pero sí a arios frente a judíos. ¿Suena? Empezó a gobernar mediante decretos gubernamentales, quitándole todo el poder al Parlamento. ¿Os suena? Atacó la independencia del Poder Judicial hasta anularlo completamente. ¿Os suena también? Probablemente los fines sean muy distintos, pero los métodos, el control del poder guarda ciertas similitudes. La Segunda Guerra Mundial marcó sin duda un antes y un después en el equilibrio de fuerzas entre países y en las relaciones internacionales. El ascenso del Tercer Reich fue todo un desafío para el mundo libre y, por supuesto, el mundo del derecho no iba a ser distinto. ¿Se puede juzgar un gobierno, a un país, a un régimen como si fuera una persona? ¿Cuáles fueron los responsables del exterminio sistematizado de más de 6 millones de judíos? ¿Tiene la misma responsabilidad el que organizaba los trenes de mercancías llenos de seres humanos de camino a la muerte que los propios directores de los campos de concentración? En este vídeo te voy a explicar cómo las potencias mundiales se encontraron con un problema de difícil solución a la hora de juzgar a los responsables del régimen nacionalsocialista y cómo se gestaron, se prepararon y se celebraron los juicios de Nuremberg. Comenzamos. En octubre de 1943 se reunieron los ministros de Asuntos Exteriores de las potencias aliadas en Moscú. En esta convención se decidió que había llegado el momento de concretar los primeros aspectos relativos a cómo debían exigirse las responsabilidades por crímenes de guerra. Los delitos cometidos en un determinado país serían juzgados por sus propios tribunales, pero los actos que tuvieran consecuencias en diversos estados serían juzgados por los aliados de forma conjunta. Sobre cómo se haría ese ejercicio, las discrepancias seguían siendo insalvables entre los partidarios de la ejecución directa de los responsables, vamos a ahorcarlos sin más trámites, los que defendían los juicios sumarios y los que preferían realizar verdaderos procesos judiciales con todas las garantías. Ese mismo mes, en Londres, tuvo lugar la reunión inaugural de la Comisión de Naciones Unidas para la Investigación de Crímenes de Guerra, UNWCC en sus siglas en inglés. El trabajo de la comisión consistió en investigar los posibles delitos cometidos por las fuerzas de ocupación, identificar en la medida de lo posible a sus autores e informar a los gobiernos afectados de los hechos que habían tenido lugar. La reciente apertura de los archivos de la comisión, que permanecieron sellados por culpa de la Guerra Fría, como no, ha podido reescribir parcialmente la historia de la persecución de los crímenes nazis. Así sabemos que la iniciativa de denunciar las atrocidades cometidas por sus ejércitos durante la Segunda Guerra Mundial partió de los países ocupados, más exactamente de sus gobiernos en el exilio, y no de las 4 potencias que más tarde monopolizaron los grandes juicios mediáticos. También sabemos que en 1943 los aliados tenían información más o menos precisa que permitía una visión de conjunto del holocausto que se estaba produciendo en los campos de concentración y que en ese mismo año las violaciones y agresiones sexuales a mujeres y niños ya se consideraban delitos de guerra y crímenes contra la humanidad. El Consejo se enfrentaba a un problema trascendental. Los únicos delitos contemplados como crímenes desde el punto de vista del derecho internacional eran los asesinatos injustificados, las violaciones y las torturas que no estuvieran amparadas por el derecho de guerra o militar. Y los criminales serían únicamente los ejecutores materiales. Por ello, si bien la mayoría de los hechos que se investigaban tenían un responsable identificado, con nombre y apellidos, en el listado de culpables que se estaba creando no aparecía ninguno de los grandes jerarcas e inspiradores del nacionalsocialismo, puesto que los principales responsables de la barbarie que se estaba produciendo, esto es, quienes daban las órdenes, no las ejecutaban. Los delincuentes de despacho nunca se manchaban las manos con la sangre de las víctimas. En resumen,
Si bien se podían enjuiciar a los autores materiales de los delitos concretos cuyas denuncias llegaban a la comisión, los altos cargos del gobierno alemán y del partido nazi quedarían impunes. Pero Hitler y su partido habían llegado al poder por las urnas y fue nombrado canciller de forma legal por el presidente von Hindenburg. El fundamento de los decretos ley que el Führer dictó surgió a partir de un primer ordenamiento denominado Decreto del Incendio del Reichstag, gracias al cual, con el apoyo de 2 vicecancilleres y con la firma del presidente von Hindenburg, se eliminaron muchas libertades fundamentales y se permitió el arresto de diputados, comunistas en su mayoría, para tener el control del Parlamento. Además, en 1933 se aprobó la Ley Habilitante, también conocida como Ley para aliviar las penurias del pueblo y el Reich, gracias a la cual Hitler adquirió la facultad de ejercer todas las funciones pertenecientes a la rama legislativa, incluso la de dictar leyes contrarias a la Constitución. Una barbaridad. Pese a que pueda parecer imposible desde una perspectiva actual, todo lo anterior se llevó a cabo con el apoyo de 441 votos a favor y solo 94 en contra, de un total de 535 parlamentarios. De hecho, la mayoría de los actos del gobierno nazi, por deplorables que parezcan, se realizó de acuerdo con las leyes alemanas dictadas conforme a la potestad del Führer, como la ley para proteger la sangre y el honor alemanes contra los judíos, la ley sobre medidas de legítima defensa, que era una impunidad retroactiva para los asesinatos producidos en la noche de los cuchillos largos, la ley de unificación, la prohibición de partidos políticos y tantas otras. Lo dicho anteriormente explica que los informes de la Comisión sobre las figuras centrales del partido nazi se limitaran a acumular afirmaciones difíciles de catalogar como delitos concretos, pues no se les podían imputar ni asesinatos, ni violaciones, ni deportaciones, que sí estaban contemplados en el derecho internacional como tales. Desde la perspectiva actual puede parecer anacrónico, pero en aquel momento tan solo se contemplaba el derecho plurinacional como un derecho interestados, es decir, el sujeto político de los tratados eran las naciones, razón por la cual, por ejemplo, de todo el Tratado de Versalles tan solo se llevaron a la práctica las sanciones económicas al Estado alemán y la modificación de las fronteras, mientras que los actos individuales de los posibles criminales de la Primera Guerra Mundial quedaron amparados por el malentendido sentido del deber para con su patria. En fin. Está claro que desde el punto de vista del positivismo estatalista, las leyes nazis eran legales, pues respondían a todas sus finalidades y formalidades, pero desde el punto de vista del positivismo puro, se podían atacar demostrando que en su dictado se habían infringido los requisitos formales de su validez o los mecanismos ordinarios de producción de leyes. Autores como Lon Fuller, pese a ser positivistas, señalaban que el derecho del régimen nacionalsocialista perdió su validez al carecer de las condiciones indispensables para la existencia del derecho, pues se habían vulnerado sus mecanismos de creación y desde luego cualquier garantía de control. Y todo ello dejando al margen su injusticia natural, que después de la guerra ya nadie discutía, ni siquiera los jueces que habían condenado a judíos, gitanos, deficientes mentales u homosexuales. Está claro que desde el punto de vista del positivismo estatalista, las leyes nazis eran legales, pues respondían a todas sus finalidades y formalidades, pero desde el punto de vista del positivismo puro, se podían atacar demostrando que en su dictado se habían infringido los requisitos formales de su validez o los mecanismos ordinarios de producción de leyes. Autores como Lon Fuller, pese a ser positivistas, señalaban que el derecho del régimen nacionalsocialista perdió su validez al carecer de las condiciones indispensables para la existencia del derecho, pues se habían vulnerado sus mecanismos de creación y desde luego cualquier garantía de control. Y todo ello dejando al margen su injusticia natural, que después de la guerra ya nadie discutía, ni siquiera los jueces que habían condenado a judíos, gitanos, deficientes mentales u homosexuales. Las constantes desavenencias que se produjeron entre los 3 países que asumieron el protagonismo en el enjuiciamiento a los supuestos criminales nacionalsocialistas hicieron que las negociaciones para redactar los acuerdos que diesen base jurídica al tribunal se dilatasen más de lo debido. Así, hasta agosto del 45 no estuvieron listos, de modo que los juicios que se pretendían celebrar en septiembre hubieron de retrasarse hasta noviembre. El primer convenio, firmado por el gobierno de los Estados Unidos de América, el gobierno provisional de la República Francesa, el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se limitaba a instaurar, como consecuencia del Acuerdo de Moscú de 1943, un tribunal internacional. La base normativa
Tanto el aspecto de legitimación como de competencias y de definición de los delitos y de sus responsables, incluso de las penas a aplicar, fue regulado en el Estatuto de Londres. Después de regular tanto su composición como el quórum necesario para celebrar sus sesiones, 2 representantes por cada país, un titular y un suplente, debiendo estar al menos uno de ellos en cada sesión, el aspecto más importante del estatuto es el establecimiento de los crímenes que se juzgarían, que fueron 1. Crímenes contra la paz, a saber, planificar, preparar, iniciar o librar guerras de agresión o una guerra que constituye una violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales, o participar en planes comunes o en una conspiración para lograr alguno de los objetivos anteriormente indicados. 2. Crímenes de guerra, a saber, violaciones de las leyes o usos de la guerra. En dichas violaciones se incluye el asesinato, los malos tratos o la deportación para realizar trabajos forzados o para otros objetivos en relación con la población civil de un territorio ocupado o en dicho territorio, el asesinato, los malos tratos a prisioneros de guerra o a personas en alta mar, el asesinato de rehenes, el robo de bienes públicos o privados, la destrucción sin sentido de ciudades o pueblos o la devastación no justificada por la necesidad militar. 3. Crímenes contra la humanidad, a saber, el asesinato, la exterminación, la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes o durante la guerra, la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del tribunal o que estén relacionados con ellos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron. Puede parecer extraño hoy en día que no se hiciera referencia en el Estatuto de Londres al crimen de genocidio, pero se explica porque en aquel momento aún no existía como categoría jurídica. Su definición fue obra del abogado judío-polaco Raphael Lemkin, y es cierto que su inclusión como delito en el estatuto habría sido un buen homenaje a las víctimas del pueblo hebreo, puesto que desde que Lemkin se exilió en Estados Unidos en el 39, huyendo de la persecución nazi, trató de crear conciencia de lo que se estaba pasando, sobre todo en su libro El poder del eje en la Europa ocupada. Una obra en la que se utiliza por primera vez el término genocidio, que viene del griego, ¿no? Geno, raza o tribu, y latín cidere, matar. Pero no fue hasta el 46 cuando en un documento de la ONU apareció por primera vez el término como definición de un crimen contra la humanidad. Después de establecer los delitos a enjuiciar, los artículos 7 y 8 del Estatuto fijaban la responsabilidad personal del individuo por sus actos, una novedad frente a la tradicional responsabilidad del Estado, sin que pudiera exonerarle ni su cargo ni el principio de obediencia debida, sin perjuicio de que esta última circunstancia sí pudiera de algún modo considerarse un atenuante. Este punto de la responsabilidad de la persona y no de la nación fue muy contestado por las defensas, que alegaron que el derecho internacional jamás había contemplado tal posibilidad. Pero aunque nunca se había establecido una sanción a los ciudadanos en caso de guerra, sí existían precedentes en convenios multinacionales contra individuos por actos concretos, como en los casos de piratería, espionaje, de bloqueo y de crímenes de guerra. Es lógico pensar que, dado que el derecho internacional regula relaciones entre estados, sean precisamente estos los principales protagonistas y acaparen todas las referencias, incluso en materia de infracciones y sanciones. Sin embargo, esto no anula la conclusión de que son las personas y no los estados los que utilizan los mecanismos de mando para vulnerar los principios y las normas del derecho internacional. El juicio. Durante el mes de enero del 45, el Führer, que un día hizo temblar a medio mundo y cuyas tropas ocuparon a sangre y fuego todo el territorio que va desde el sur de Francia hasta las puertas de San Petersburgo y desde el norte de África hasta el océano Ártico, pasó de brillar en el cielo a enterrarse bajo tierra en el búnker de la Cancillería, desde donde contempló durante los meses que siguieron cómo el Tercer Reich desaparecía como arena entre sus dedos. Arrojando soldados, que era el único potencial armamentístico que les sobraba, a la muerte como si de simples muñecos se tratase. El ejército ruso pugnaba en una carrera frenética con los otros aliados por ser los primeros en tomar Berlín. Como ya te he dicho, el número de bajas soviéticas nunca ha sido reconocido. El 22 de abril, durante una reunión con su Estado Mayor, se informó al Führer de que la guerra estaba perdida. Y tras hacer salir a los mandos y quedarse solo con sus más allegados, entró en un estado tal de histeria que le llevó a sufrir una crisis nerviosa. Lo visteis en la película El hundimiento, ¿verdad? Pues tras esto consultó a su médico sobre la mejor manera de suicidarse. El día 28 de abril, con el ejército ruso ya en la ciudad, fue informado del intento de Himmler de pactar con la Cruz Roja una rendición, lo que Hitler interpretó como una traición,
y de cómo los partisanos habían capturado y ejecutado para exponer públicamente su cadáver a Benito Mussolini, que lo colgaron en una gasolinera y tal. De modo que decidió que ese no sería su final. El 29 de abril contrajo matrimonio con Eva Braun y el 30 ambos se suicidaron. En su testamento político, Hitler había nombrado como su sucesor en el cargo de Führer al almirante Karl Dönitz, que asumió el mando el 30 de abril, y tras comprobar que la derrota era inevitable, intentó por todos los medios ganar un poco de tiempo para que tanto los ciudadanos berlineses como sus soldados, que huían de la zona ocupada por Rusia, pudiesen rendirse a las tropas británicas o a las norteamericanas. Pero el acuerdo entre los aliados, que todavía confiaban plenamente en la Unión Soviética, fíjate tú, era total. No se aceptarían condiciones ni siquiera en lo relativo al ejército al que se entregarían, por lo que se rechazaron todos los intentos de rendición selectiva. El 2 de mayo se produjo el armisticio de las tropas germanas en Italia y en la ciudad de Berlín. En el norte de Europa la rendición se produjo el día 4 y 3 días después, el 7, en el norte de Francia. En todos los casos se exigió que la capitulación fuera total y sin condiciones. Esta entrega de la Wehrmacht legitimó el hecho de que las potencias aliadas pudiesen actuar durante un tiempo sobre el territorio alemán como gobierno soberano. Pero dado que pronto surgieron discrepancias entre los 4 vencedores, en lugar de ejercer su mando de forma coordinada, decidieron repartirse el territorio. Así, Alemania pasó a dividirse en 4 zonas de ocupación, una por cada potencia aliada, e incluso su capital, que se encontraba en zona rusa, fue dividida en 4 sectores, con lo que muy pronto la relación entre los anteriores socios pasó a ser de claro enfrentamiento. Sin embargo, era necesario mostrar una imagen de unidad, aunque solo fuera por un tiempo, para que el mundo los viera como paladines de la justicia. Los preparativos. Tanto la iniciativa para la celebración del juicio como el protagonismo casi total en el mismo fueron asumidos por los Estados Unidos. El personal aportado por los norteamericanos ascendía a más de 200 personas, mientras que los británicos apenas llegaban a 40. Las negociaciones para fijar el pacto y el estatuto del tribunal avanzaban lentamente y mientras tanto se negociaban otros aspectos como la naturaleza del tribunal, el listado de acusados e incluso la ciudad donde se celebraría el proceso. Sobre este último punto, pronto cobró fuerza la candidatura de Nuremberg. Que allí fuera donde se habían celebrado las asambleas del partido nazi y donde se firmaron las leyes del 34 contra los judíos, no influyó en la elección de esa ciudad. El motivo principal fue que su Palacio de Justicia había sobrevivido a los bombardeos y contaba además con una cárcel anexa y segura que podía albergar a los acusados. La otra opción era Berlín, pero es que estaba en zona rusa, y aunque todavía no se escenificase, la Guerra Fría ya estaba comenzando. El tema de la seguridad era clave y se invirtieron muchos esfuerzos, tanto materiales como personales, en su buen funcionamiento. Si en un primer momento algunos de los dirigentes y de los mandos militares detenidos no eran conscientes de su situación, la verdad es que pronto se dieron cuenta de lo que les esperaba. Un ejemplo gráfico fue Göring, que se entregó al mando aliado acompañado de su ayudante y llevando consigo un ingente número de maletas al más puro estilo de una excéntrica actriz de cine. Durante un tiempo, de hecho, fue confinado en una lujosa residencia, hasta que en una rueda de prensa en el jardín de su alojamiento, los periodistas le preguntaron si era consciente de que iba a ser juzgado por crímenes de guerra. Su rostro acusó el golpe, y a los pocos días fue llevado a un centro de interrogatorio donde se le retiraron sus pertenencias y se le realizó una exploración corporal completa, cavidades incluidas. Poco antes, Himmler se había suicidado mientras estaba detenido, ingiriendo la cápsula de cianuro que tenía escondida en sus encías. Las celdas del tribunal se habían preparado para evitar los suicidios, por lo que en ellas tan solo había una mesa, que además cuyas patas no soportaban apenas peso, una silla que no se podía arrimar a la pared y un camastro. Los detenidos debían dormir con las manos fuera de las mantas, con la luz siempre encendida, y un guardia los vigilaba las 24 horas del día. Aún así, el acusado Robert Ley, un líder sindical de la Alemania nazi, consiguió fabricar una cuerda, posiblemente con la cremallera de su abrigo, y tras introducirse trapos en la boca para que sus gemidos no se escuchasen, se sentó en el hosco retrete que había, se colocó la soga al cuello y atándola a la cañería se inclinó hacia adelante para ahorcarse lentamente. Una barbaridad.
Desde ese momento, todos los protocolos de seguridad se reforzaron. Los turnos de vigilancia de las celdas se redujeron a una sola hora de duración de guardia, para que el guardia no perdiera la concentración. Cuando empezó a prepararse la infraestructura del juicio, se advirtió que, aunque los acusados no superaban la veintena, la traducción al menos a 4 idiomas y la toma de declaración de testigos que hablaban todas las lenguas del mundo ralentizaban el proceso hasta niveles inadmisibles. No se podía hacer un juicio así. La solución la ofreció de forma gratuita la compañía IBM, que aportó un sistema de traducción simultánea a 4 idiomas, brindando al tribunal todos los aparatos, canales, auriculares y micrófonos necesarios. Por primera vez se ensayaba un sistema en el que el traductor expresaba en otro idioma la declaración de una persona al mismo tiempo que se producía. Hasta tal punto se consideró difícil la labor que las cabinas en las que se colocaron a los traductores estaban en un lateral de los estrados junto a los acusados para que pudieran verlos y ayudar así en la labor de descifrar sus palabras. En cuanto a la naturaleza del tribunal, los aliados insistían en su carácter internacional, pero estaba claro que se trataba de un tribunal de las naciones de ocupación, porque además es que no se permitió la participación de otros países, como sí ocurrió, por ejemplo, en el Tribunal de Tokio. Con el fin de salvar ese inconveniente, el Estatuto de Londres contemplaba la posibilidad de adhesión posterior al Tratado de otros estados, cosa que hicieron Grecia, Dinamarca, Yugoslavia, Países Bajos, Checoslovaquia, Polonia, Bélgica, Etiopía, Australia, Honduras, Noruega, Panamá, Luxemburgo, Haití, Nueva Zelanda, India, Venezuela, Uruguay y Paraguay. Pero fue una incorporación sin participación, por lo que el carácter internacional limitado no cambió. Aún así, las potencias aliadas contaban con un poderoso argumento jurídico a favor de la legitimación del tribunal, puesto que la rendición de Alemania se había realizado sin condiciones, es decir, como consecuencia del armisticio, podían imponer la creación del tribunal como les pareciera oportuno. El 8 de agosto de 1945, mucho después de lo previsto, se firmó el Acuerdo de Londres y el Estatuto del Tribunal. El problema más difícil que las 3 potencias protagonistas tenían que resolver ante la opinión pública mundial era determinar el listado de personas que debían de responder ante el Tribunal Militar Internacional que se acababa de establecer. No se podía caer en olvidos imperdonables ni declarar absoluciones sonrojantes. Durante la guerra, el Consejo había dado por supuesta la culpabilidad de los máximos dirigentes alemanes, por lo que no se les prestó atención hasta el punto de que en el año 45 aún no se contaba con un dossier específico de Hitler. El de Hermann Göring se inició a finales del año 44. En cuanto a los responsables italianos, si bien en un principio se había incluido en la relación de acusados, pronto se advirtió que el único nombre conocido internacionalmente era Mussolini y además había sido linchado por los partisanos en los últimos días del conflicto. Los italianos se eliminaron del listado, de modo que lo que al principio iba a ser un juicio a los máximos responsables del eje, finalmente se limitó a los del partido nazi. Los británicos tenían una lista cerrada y bastante reducida de nombres que conservaban intacta, ya que, como dijimos, su postura era el fusilamiento sumarial. Las sucesivas eliminaciones por conveniencia o por muerte en combate hicieron que el listado se redujera, y tras el suicidio de Hitler, de Goebbels y de Himmler, pues apenas quedaban 2 nombres destacados, Göring y von Ribbentrop. Durante las discusiones sobre quiénes debían ocupar el banquillo del que sería el juicio del siglo, al menos esa era la pretensión de Estados Unidos, surgió un punto de debate acerca de lo que hoy es una cuestión asumida y contemplada en muchos tratados, pero que en aquel momento constituía una auténtica novedad jurídica. Los miembros estadounidenses de la comisión pretendían dirigir la acusación no solo a individuos concretos, sino también a las organizaciones a las que estos perteneciesen. A través de esta forma de imputación podían justificar los cargos contra los máximos dirigentes nazis que no tenían una conexión directa con los actos materiales de ejecución, tortura o maltrato de personas. Esta postura derivaba de lo que en aquel momento se denominó la teoría de la conspiración, y que hoy en día los juristas consideramos delincuencia organizada, o sea estable u ocasional. Pongamos un ejemplo sencillo. En la ejecución planificada de un atraco a un banco, lo normal es que entre los diferentes participantes exista un reparto de papeles, ¿no? Unos vigilarán, otros actuarán de conductores, otros entrarán en la entidad,
y el éxito de la acción dependerá de que cada uno de ellos ejecute correctamente su papel. Desde el punto de vista del derecho penal y a efectos de responsabilidad criminal, tan partícipe es en un robo con violencia en establecimiento abierto el que entra en la entidad como el que permanece en el vehículo para facilitar la huida. Esto es así porque todos están de acuerdo en la forma de ejecutar la acción y cualquiera de ellos puede ponerle fin, abandonando el escenario del crimen e impidiendo que el plan se lleve a cabo. Es lo que se denomina dominio de la acción. La mayoría de las personas ajenas al mundo procesal criminal consideran que el conductor no debe recibir la misma pena que el que entra en el banco o el que porta un arma, pero esta distinción dejaría muchas veces la condena en manos del azar, cuando lo cierto es que todos están igual de dispuestos a participar y a hacer posible el hecho delictivo. Bueno, pues este caso tan sencillo, tan usual hoy en día, los norteamericanos habían tenido que aplicarlo ante un fenómeno que hasta entonces habían sufrido casi en exclusiva: las organizaciones de gángsters y la mafia. Lo que hoy denominamos participación delictiva, entonces se llamaba, bueno, y se sigue llamando en Estados Unidos, conspiración para delinquir. Murray Bernays fue el responsable de que la acusación adoptara esa postura en Nuremberg, y los miembros de la delegación norteamericana la defendieron, pero con énfasis además. Se consideraba que los altos mandatarios del gobierno nazi habían planificado desde el principio el asalto al poder en Alemania para establecer después un régimen totalitario y, una vez alcanzada la dirección suprema y creado un ejército destinado a la guerra de agresión, invadir Europa, eliminar ciertos grupos sociales y apoderarse de las riquezas del continente. Así, aun cuando no hubiesen ejecutado actos concretos de asesinato, violación, expoliación o maltrato, sí habían tenido participación en la organización de la maquinaria que llevó a la comisión masiva de esos delitos contra la comunidad internacional. Este aspecto concreto de la acusación fue uno de los más criticados por los historiadores, si bien desde la perspectiva penal actual pues sería uno de los más aceptados, sin perjuicio de entender que el resultado de la acusación dependerá siempre de la prueba, no del planteamiento. La teoría de la conspiración, al contemplar el hecho delictivo en toda su extensión, desde su concepción hasta los diferentes actos materiales de ejecución, conllevaba otra posibilidad muy interesante para los norteamericanos: la posibilidad de acusar no solo a personas individuales, sino a las diferentes organizaciones utilizadas por los nazis para cometer sus delitos. Se consideraba que algunas asociaciones creadas por el Partido Nacional Socialista o por el gobierno de Hitler no tenían otra finalidad que la de reprimir a los opositores y eliminar a los judíos. De nuevo, las diferencias entre los aliados hicieron que, de los diferentes listados que se manejaban, únicamente hubiera conformidad con las SS, las SA y la Gestapo, si bien las negociaciones posteriores incluyeron a otras organizaciones. La Fiscalía estadounidense consideró que esta estrategia simplificaría el proceso, pues si una organización resultaba condenada y calificada por ello como delictiva, sus dirigentes pasaban inmediatamente a ser considerados criminales, por lo que no sería necesario un nuevo juicio. Haber formado parte de la dirección de una organización condenada implicaba la condición de delincuente de sus miembros. Desde estos planteamientos se iniciaron en junio de 1945 los juicios de Nuremberg. No había un listado cerrado de criminales a los que acusar y, como ya hemos mencionado, ni siquiera existía acuerdo en su número. Los soviéticos solo ponían como condición que no fuesen más de 100. Los norteamericanos manejaban un listado de 72 personas, los británicos de 6. Rusos y norteamericanos pretendían que en el banquillo de los acusados estuviesen claramente representados: 1, el gobierno nazi; 2, el Partido Nacional Socialista; 3, los máximos responsables del ejército; 4, los representantes del empresariado que habían colaborado con el régimen; y 5, los ideólogos del partido. La inclusión de empresarios y representantes del mundo económico respondía a una especial intención de los soviéticos de atacar al capitalismo, demostrando la facilidad con la que el patrón se convierte en opresor y criminal, así como la conexión del dinero con la guerra. Se acusó al ministro de Economía alemán, Heinrich Schardt, a quien imputaron el delito de haber esquilmado las riquezas de los países ocupados, y también se intentó incluir al máximo empresario de las industrias armamentísticas, Gustav Krupp, aunque finalmente se le descartó por su avanzada edad.
Sí estuvo Walter Funk, que había sucedido a Schacht en el Ministerio de Economía. Años más tarde, diferentes investigaciones demostraron la implicación de otros empresarios que habían podido estar imputados en el juicio principal de Nuremberg, como por ejemplo los máximos responsables de IG Farben, la industria química fabricante del gas Ciclón B, empleado en las cámaras de gas, y además fue elaborado con mano de obra esclava facilitada por el ejército de entre los presos de los campos de concentración. Era buenísimo, porque el ejército cobraba unos marcos por cada preso que ponía a trabajar en las fábricas y a su vez pagaba por el producto que los propietarios de la empresa habían diseñado y que fabricaban, y además siendo conscientes de su destino. Así se enriquecían así con la muerte de millones de personas. Los acusados por haber ocupado altos cargos en el gobierno o en el partido nazi fueron Wilhelm Frick, Albert Speer, Hans Frank, Joachim von Ribbentrop, Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, Martin Bormann, Franz von Papen y Baldur von Schirach. Aunque no constaban imputaciones concretas por actuaciones crueles o violentas, se les consideraba creadores del monstruo nazi que devastó Europa. Otros mandatarios de menor nivel, pero con un marcado carácter antisemita y violento, fueron Arthur Seyss, Julius Streicher, Fritz Sauckel, respecto de los cuales sí había constancia de atrocidades concretas de las que acusarlos. Por tratarse de militares de alta graduación, fueron imputados Karl Donitz, Wilhelm Keitel, Alfred Jodl y Heinrich Raeder, aunque la acusación contra ellos era bastante débil. Algunos de los sentados en el banquillo se incluyeron además para sustituir a las figuras principales que se habían suicidado. Así, Keitel ocupó el lugar de Hitler, Kaltenbrunner el de Himmler y Fritze el de Goebbels. Todos ellos eran los segundos de los fallecidos. Pese a las numerosas listas que se elaboraron, hubo ausencias importantes motivadas por el desconocimiento que los aliados tenían de ciertos aspectos internos de la maquinaria nazi, o de lo que realmente había ocurrido, ¿no? Un ejemplo es el de la citada IG Farben, empresa que llegó a construir un laboratorio de fabricación junto al campo de Auschwitz, debido a la demanda de gas que debía satisfacer. Otro ejemplo de falta de conocimiento fue el de Heinrich Müller, jefe supremo de la Gestapo, cuya notoriedad y crímenes pasaron desapercibidos para los aliados hasta meses más tarde. En cuanto a las organizaciones del régimen nazi, las negociaciones entre los aliados redujeron las 16 iniciales que pretendían los norteamericanos a las 8 que finalmente se sentaron en el banquillo. Fueron las siguientes: el Gabinete del Reich, las SS, las SA, el Servicio de Inteligencia, la Gestapo, el NSDAP, o Cuerpo de Mandatarios, y el Estado Mayor del Ejército alemán. El partido nazi fue representado, además de por su ideólogo y por sus mandos, por el representante de las juventudes hitlerianas. La primera lista pública de acusados se presentó el 29 de agosto y la definitiva el 5 de octubre, si bien las discusiones se mantuvieron hasta el momento mismo, del inicio de las sesiones. Comienza el proceso. El 18 de octubre del 45 se celebró una sesión preliminar presidida por el juez militar ruso Iona Nikitchenko en la ciudad de Berlín, en la misma sala que pocos meses antes había albergado el proceso contra algunos de los oficiales alemanes que trataron de acabar con Hitler en la Operación Valkyria. Pero el verdadero juicio comenzó el 20 de noviembre de 1945 a las 10:30 de la mañana en la ciudad de Nuremberg, cuando los 21 acusados entraron en la sala presidida por el juez británico Geoffrey Lawrence, elegido por el resto de sus compañeros por su prestigio jurídico y haciendo honor al papel desempeñado por el Reino Unido en el conflicto. Del listado de 24 acusados se había retirado el nombre del ya citado Gustav Krupp, Robert Ley se había suicidado y Martin Bormann no había podido ser detenido y se le juzgaba en ausencia. El fiscal estadounidense abrió el proceso leyendo el acta de acusación de 24.000 palabras, para lo cual necesitó toda una sesión. El segundo día, el letrado de Göring presentó una moción con la que intentó invalidar todo el juicio. Su argumentación se basaba en el ya mencionado principio, ¿no?, del nullo crimen, nulla pena sine lege, y tras un análisis de las leyes internacionales en vigor, concluyó que ninguna de ellas contemplaba una sanción para el caso de guerra de agresión, ni para los estados ni para los individuos. Además, impugnó la validez del tribunal por carecer de carácter internacional.
Dijo, los jueces de este tribunal de hecho proceden solamente de los estados que durante la guerra estuvieron del otro lado de las trincheras. Así la parte se convierte en el todo, autora de los cargos de la ley penal, acusadora y juez. El tribunal se limitó a desestimar la moción, señalando que explicaría su rechazo en la sentencia. A continuación, los acusados fueron preguntados uno a uno si se declaraban culpables o inocentes. El primero en responder fue Hermann Göring, que pretendió pronunciar un alegato, pero fue interrumpido por el presidente, que le exigió: usted limítese a contestar. Contrariado, se declaró inocente, al igual que el resto de los acusados. Durante los primeros días, los norteamericanos expusieron la parte de los cargos que les correspondía. El 26 de noviembre la atención se centró en la acusación de haber preparado una guerra de agresión. Fue entonces cuando se citó una de las pruebas principales para la acusación de conspiración, el Memorándum Hossbach, un acta que un jefe de la Wehrmacht había hecho de una reunión secreta mantenida el 5 de noviembre de 1937 entre Hitler y sus más estrechos colaboradores como Göring o Raeder, y en presencia del ministro de Asuntos Exteriores Konstantin von Neurath, en la que se plasmaban por escrito los planes de ocupación de Europa por los alemanes. Los acusados no se sentían en modo alguno en peligro por tales acusaciones, e incluso cuando se mostraron imágenes de la ocupación de Austria o de Checoslovaquia, llegaron a mostrar su entusiasmo al recordar tiempos mejores. El Memorándum Hossbach supuso un importante revés para la defensa de los acusados. Desde el punto de vista histórico, parecía difícil aceptar que la actuación de Alemania había respondido a un plan preconcebido de Hitler. Más bien parecía fruto de una serie de decisiones tomadas sobre la marcha por una mente muchas veces errática, pero disponer del acta de una reunión en la que se planificaban diferentes estrategias para que Alemania consiguiera, mediante invasiones relámpago, su Lebensraum, su espacio vital, a costa de los países vecinos, supuso un misil en la línea de flotación precisamente donde las defensas creían tenerlo más fácil. Tampoco parecía que el ascenso de los nazis al poder hubiese sido acompañado por algún plan antisemita. Es cierto que las leyes de pureza de sangre se decretaron en 1935 y que en todos los territorios ocupados se produjeron matanzas indiscriminadas de judíos. Pero no fue hasta enero de 1942 cuando tuvo lugar la reunión genocida a las orillas del lago Wannsee, en la que se acordó lo que se denominó solución final o puesta en funcionamiento de los campos de exterminio bajo el mando de las SS. Algunos historiadores consideran que el diseño de los campos, de las cámaras de gas y de los crematorios fue anterior y que esa reunión, que solo duró 90 minutos, tan solo sirvió para colocar todo el entramado asesino bajo la dirección de las SS. Durante esos primeros días del proceso, pese a los sólidos argumentos con que contaban, las acusaciones parecieron confusas, pasando de un punto a otro sin orden alguno, porque el juicio parecía decantarse extrañamente a favor de los acusados. Pero el octavo día se proyectó la película grabada en los campos de concentración. Poco más de 45 minutos de crudísimas imágenes que reflejaban lo que los norteamericanos habían encontrado en los campos de exterminio. Para muchos de los presentes, incluidos algunos acusados, era la primera vez que tenían conocimiento de las atrocidades nazis, y el silencio, las lágrimas e incluso los sollozos aparecieron con nitidez en la sala. La reacción de los acusados fue bastante dispar. Algunos como Strater o Hess negaron la veracidad de la película. Otros como Fritzsche, Schanz o Funk se mostraron más afectados, y el último incluso rompió a llorar. Otros se taparon la cara y se negaron a mirar. Göring pidió silencio entre los que a su lado murmuraban. A partir de ese momento todo parecía indicar que el juicio terminaría en condena, pues semejante atrocidad de verdad no podía quedar impune. Pese a que pueda parecer extraño, el exterminio judío no fue una acusación básica para ninguna de las cuatro potencias acusadoras, siendo como era el crimen más horrendo y el cargo más fácil de fundamentar desde un punto de vista jurídico. Siempre se ha considerado que esto fue así porque los aliados no habían tenido conocimiento de lo que ocurría en los campos de concentración hasta que los liberaron. Pero no, ahora sabemos que esto no se corresponde con la realidad.
Por la documentación de que disponemos, sabemos que desde 1943 los aliados conocían su existencia y su finalidad, incluso aunque fuera parcialmente. Su capacidad aniquiladora también la conocían. Quizá una de las razones de esa desidia fue el hecho de que los soviéticos nunca consintieron la afirmación de que el Holocausto hubiera estado dirigido contra los judíos. Para la Unión Soviética, los asesinados se clasificaban por nacionalidades y por tanto los hebreos rusos se equiparaban a cualquier otro ciudadano de su Unión de Repúblicas. Desde esa perspectiva, claro, el carácter discriminatorio del genocidio se difuminó y podía considerarse un acto de guerra para evitar el hacinamiento de prisioneros. Hasta tal punto llegó el desinterés en esta acusación que una de las principales pruebas para la condena de varios de los imputados fue la declaración del comandante a Auschwitz, Rudolf Höss, que no fue acusado pese a las atrocidades que había cometido, que le llevaron a la horca meses más tarde, y que por el contrario fue llamado como testigo de la defensa de Ernst Kaltenbrunner. Es alucinante. El único español que testificó durante los juicios fue Francisco Boix. Lo hizo a petición de los franceses, contra Kaltenbrunner y contra Albert Speer. Con su declaración se acreditó la presencia de ambos en el campo de Mauthausen. Así quedó contradicho su alegato de que desconocían la existencia de los campos de exterminio y de todo lo que en ellos ocurría. A partir del 4 de diciembre, finalizado el trabajo de los norteamericanos, los británicos presentaron su acusación de guerra de agresión. Durante una semana se expusieron ante el tribunal las pruebas de las invasiones de sus vecinos europeos por parte de los ejércitos alemanes. La acusación de haber conspirado para organizar y provocar una guerra de agresión no era un tema sencillo, ni siquiera entre los aliados. Francia no veía con buenos ojos la imputación y además las defensas contraargumentaron con el hecho innegable, por otra parte, de que si se les acusaba de haber invadido el oeste de Polonia, Rusia había ocupado el este del mismo país en virtud del pacto Ribbentrop-Molotov, que permitió a los soviéticos, sin la oposición de Alemania, invadir además Finlandia y las repúblicas bálticas, y a ellos no se les juzgaba. Incluso la ocupación de Noruega por los nazis fue una acusación dudosa hasta el último momento, puesto que las tropas alemanas habían entrado en el país un día antes de que Inglaterra tenía programado para hacerlo. Pese a todas esas contradicciones, al menos morales, se acusó a Alemania de incurrir en guerra de agresión no justificada con 12 países, que fueron Austria, Checoslovaquia, Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia, Grecia y la Unión Soviética. Posteriormente fueron los soviéticos y los franceses quienes presentaron sus acusaciones. El 17 de diciembre comenzaron a exponer los cargos contra las organizaciones, incluidas las SS. Parte de ellos se basaba en las pruebas sobre la implicación de sus médicos en experimentos con los prisioneros de los campos de concentración. La acusación contra el alto mando de la Wehrmacht se centraba en las acciones llevadas a cabo por el ejército alemán, en los crímenes de guerra y en los crímenes contra la humanidad. La Fiscalía presentó conjuntamente los casos de la Gestapo y del SD, del Servicio de Inteligencia, dada su estrecha colaboración. De hecho, a partir de 1939 se fusionaron en una sola unidad, la RSHA o la Oficina Central de Seguridad del Reich. También se expusieron las acusaciones contra el Gabinete del Reich y contra el cuerpo de líderes políticos del Partido Nacional Socialista Alemán. Fue la organización jerárquica mediante la cual los nazis proclamaban sus órdenes y su ideología. Esta parte del juicio fue la más tediosa, pues alargó demasiado la explicación detallada de los organigramas y de las jerarquías nazis. La acusación por crímenes de guerra y la violación de las leyes y costumbres de guerra también causó problemas a los fiscales. El principio de obediencia debida suponía en el derecho internacional que un subordinado no tenía que responder de sus actos en el cumplimiento de una orden. Y además es que así lo contemplaban incluso las leyes británicas en su British Manual of Military Law, por lo que reformaron dicho texto en el 44. Y lo mismo hicieron los norteamericanos, para no incurrir en la paradoja de acusar por algo que sus propias normas contemplaban como lícito. El Estatuto de Londres, como te comentaba, eliminó de forma expresa esa excusa absolutoria precisamente por el problema que planteaba a la hora de acusar a numerosos oficiales. Pero entonces surgió la contrariedad de que se aplicaba una ley restrictiva de manera retroactiva.
Por ejemplo, a Karl Dönitz se le acusó de haber abandonado a su suerte y en alta mar cientos de náufragos de los barcos aliados hundidos. La defensa pudo probar que no solo los aliados habían incurrido en el mismo hecho, sino que además estos habían atacado con aviones a los submarinos alemanes mientras socorrían a marinos aliados de barcos hundidos, lo que llevó al tribunal a considerar que no debía condenarse a Dönitz y a Raeder por estos hechos. El juez norteamericano fue aún más lejos y llegó a afirmar que la guerra en el mar realizada por los alemanes había sido más limpia que la de los aliados. Sin embargo, sí se llegaron a probar algunas ejecuciones de prisioneros no justificadas y contrarias a las normas de la guerra, lo que motivó su condena, claro. Las pruebas que presentaron los aliados para acreditar los hechos sostenidos en las acusaciones fueron de tres tipos. En primer lugar, estaban las pruebas documentales. La burocracia germana, meticulosa y ordenada, había permitido incautar millones de escritos que reflejaban con una frialdad pasmosa muchos de los hechos de los que se acusaba a los sentados en el banquillo. Todo se registraba, incluso los asesinatos. La gravedad del contenido de algunos de esos informes hizo que los autores negasen su firma, cosa que evidentemente el tribunal no creyó. Ese fue el caso de Göring, que después de negar que conociese la existencia de los campos de concentración, tuvo que enfrentarse a un escrito que recogía una orden suya, firmada por él, dando indicaciones a las SS para que procedieran a ejecutar la solución final, el exterminio judío. Pero el exceso de documentación incautada terminó suponiendo un problema. Ya te he dicho antes que al no tener claro cómo iba a ser el juicio, la comisión se limitó durante mucho tiempo a un trabajo burocrático, ¿no?, de archivo, de forma que los dosieres enviados durante la guerra y los que se incautaron después carecían de orden. Dicho de otro modo, no se habían sistematizado de acuerdo con la acusación, pues esta se decidió en el verano de 1945. Por eso, la Fiscalía únicamente dispuso de 2 o 3 meses para consultar cientos de miles de documentos, por lo que algunos de los más importantes se encontraron tiempo después. En el caso de las defensas, los informes, y no todos tampoco, se pusieron a su disposición solamente un mes antes del juicio. En algunos casos, ese límite de tiempo no les perjudicó, puesto que, como autores de los mismos, los acusados los conocían mejor que los aliados, y además sabían cómo localizarlos rápidamente. En segundo lugar, estaban las pruebas gráficas. Tanto las fotografías como las películas que se aportaron eran de dos tipos. Por un lado, estaban las realizadas por los ejércitos de liberación para dejar constancia de las atrocidades que encontraron en los campos, y por otro, las llevadas a cabo por los propios asesinos como recuerdo, que era increíble esto. Algunos responsables de los grupos de exterminio plasmaron en cientos de fotografías sus atrocidades. Incluso organizaron un concurso para elegir qué instantáneas reflejaban mejor el rostro de una persona en el instante previo a la muerte. Se hacían concursos de esas cosas, ¿no? La ingente documentación almacenada durante años y la incautada después de la guerra, junto a las impresionantes imágenes de las que se disponía, facilitaron la labor de la Fiscalía como nunca habrían podido imaginar. Pero aunque no todos estaban de acuerdo, se decidió añadir otro tipo de prueba que resultó determinante: las testificales. El relato de alguna de las víctimas de experimentos médicos y de esterilizaciones injustificadas realizados en los campos de concentración rompió definitivamente muchas de las líneas de defensa de los acusados. Es duro decirlo, pero en casi todos los casos los derechos de la víctima se extinguen con su vida, por lo que todo el proceso se centra en no vulnerar los derechos del acusado. Por eso, mostrar al mundo y al tribunal los ojos de unas personas que suplicaban justicia y que por estar vivos continuaban teniendo derechos fue una acertada estrategia de la acusación. Una de las críticas al juicio fue que se limitó el número de testigos de la defensa, pues el tribunal podía rechazar o admitir las pruebas libremente. Pero no parece que ninguno de los testigos rechazados fuera relevante. Incluso, como te comentaba antes, el testigo de la defensa, Rudolf Höss, terminó convirtiéndose en una de las principales pruebas de cargo de la participación de alguno de los acusados en el asesinato masivo de los campos de concentración. Las actitudes. El principal protagonista de entre los acusados fue Hermann Göring. Al monigote seboso, casi afeminado y adicto a las drogas que se había entregado a los aliados, se le puso a régimen y fue desintoxicado durante la espera de juicio. Esto hizo renacer su carácter de líder.
Consciente de que estaba condenado a morir, se dedicó a retar a los fiscales, a capitanear a sus compañeros y a enarbolar el orgullo nazi desde las ruinas del Reich. Como piloto que era, Göring hablaba perfectamente inglés, pese a lo cual siempre esperaba a que el traductor finalizase su trabajo. De ese modo, ganaba unos segundos antes de responder, pues había entendido la pregunta antes de que se la tradujeran, con lo que tenía tiempo para pensar la respuesta sin que nadie lo advirtiese y además dando la falsa impresión de que contestaba de forma inmediata, lo que le hacía parecer más creíble. No tuvo el menor reparo en reconocer que quería derrocar al régimen constitucional de Weimar, ni en enorgullecerse de sus logros militares. Se ganó el respeto, el odio y la risa de la sala a partes iguales. Los únicos momentos en los que pareció sufrir por el juicio fue cuando se demostró, al menos en 2 ocasiones, que había mentido. Rudolf Hess permaneció todo el juicio en actitud errática, como oído, y durante la lectura de la acusación estuvo haciendo dibujos en un papel. En algunas ocasiones sus farfulleos fueron recriminados por Göring, que estaba a su lado. Debía declarar después de este, pero se le postergó al considerar que había perdido gran parte de la memoria. Los soviéticos estaban seguros de que Hess había pactado con los ingleses, pues no en vano había sido capturado en Escocia en mayo de 1941, en un viaje que todavía sigue sin explicación. El tío, aficionado al esoterismo y a la adivinación, Hess declaró en el juicio que se encontraba bien y que solo tenía lagunas de memoria. El único momento de cordura fue su alegato final, en el que manifestó que no se arrepentía de haber servido al hombre más importante que había nacido en tierras alemanas en los últimos 1000 años. Frente al activismo de Göring, la actitud del resto de acusados fue de total pasividad, incluso de derrotismo. Esto llevó a la exasperación de Göring, que llegó a manifestar al tribunal que le habría gustado que la declaración de los acusados se hubiera limitado a 3 palabras: chúpame el culo. Literal. Todos los demás se limitaron a negar que tuvieran conocimientos de lo que sucedía en los campos, de que existiesen grupos de las SS dedicados a la aniquilación de la población civil o de cualquier otra atrocidad. Los políticos culpaban a los militares de haber realizado acciones al margen de su control y los militares alegaban que tan solo habían obedecido a las órdenes de los políticos. Normal. El arrogante von Ribbentrop se rebajó a niveles increíbles con tal de salvar la vida y se negó a contestar en varias ocasiones alegando su deber de discreción como diplomático. Schack no entendía de qué le acusaban. Frank apelaba al juicio de Dios en un catolicismo vivencial recién descubierto para condenar el reinado de Hitler, y Ernst Kaltenbrunner se consideraba una víctima de Himmler. Von Papen, en su papel de corderito inocente, veía a Hitler como un embustero patológico que los había engañado a todos, y Keitel se escudó en su obediencia como soldado y, por tanto, se consideraba exento de toda responsabilidad. Albert Speer, el arquitecto del Reich, organizador de la industria bélica, desplegó su gran don de gentes para ganarse al tribunal y lo consiguió. Reconoció su culpabilidad en términos genéricos, pero cuando se le preguntó por cargos concretos negó tener conocimiento de los hechos. Es decir, realizó confesiones más o menos simuladas que le sirvieron para conservar la vida. La actitud de los acusados en este y otros juicios llevó a lo que se llamó la reductio ad Hitler, o dicho de otro modo, en Alemania solo hubo un culpable, que además estaba muerto, fíjate tú. El resto fueron 60 millones de engañados. Durante el juicio, la labor de los jueces intentó ser lo más neutral posible, lo que en algunos casos desconcertó a los fiscales, que habían dado por supuesto que los magistrados mantendrían una actitud severa con los acusados. Pero hasta el momento de las sentencias, estos seguían siendo acusados, no criminales, por muy graves que fuesen las imputaciones. En la medida de lo posible, tenían derecho a un juicio justo. Finalmente, y tras 216 sesiones a finales de agosto de 1946, el tribunal se retiró a deliberar. El veredicto. Al comienzo de las deliberaciones, las posturas de los jueces estaban muy lejos de ser mínimamente compatibles. Los representantes soviéticos, siguiendo con su idea de que se trataba de un juicio sobre todo propagandístico, pretendían la ejecución en la horca de todos los acusados y la redacción de una sentencia meramente formal. En el punto más distante a estos estaban los jueces franceses, quienes, por ejemplo, rechazaban todos los cargos relativos a la conspiración en contra de la paz mundial.
Ante lo contradictorio de sus posicionamientos y teniendo en cuenta la imposibilidad de una concordia legal y el hecho de que toda la humanidad les observaba aguardando una sentencia histórica dictada de común acuerdo por todas las partes, pues hombre, lo que finalmente se produjo fue una verdadera negociación política. Aún así, no puede negarse que las 250 hojas de la sentencia de los juicios de Nuremberg contienen razonamientos jurídicos que inspiraron futuras resoluciones de Naciones Unidas, así como la doctrina que después siguieron otros tribunales internacionales. La sentencia consideró que la rendición sin condiciones de la Wehrmacht legitimaba la autoridad de los aliados sobre el territorio alemán y, por tanto, también la del tribunal. Los alemanes no se habían opuesto a un gobierno aliado en el país y este poder necesitaba establecer nuevos tribunales, entre los que, el que se encontraba el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Los críticos con el proceso siguen considerando que se vulneró un principio fundamental moderno del derecho penal, que es el del juez predeterminado por la ley. Es decir, un tribunal debe existir antes de que se cometa el delito, pues los tribunales creados para juzgar crímenes ya realizados se consideran tribunales de excepción. Este primer pronunciamiento únicamente justificó el hecho de dictar una sentencia respecto de las acusaciones sostenidas, pero no el contenido de la misma. Y para esto último había que encontrar fundamentos jurídicos específicos, lo que no fue una tarea fácil. Gran parte de la estrategia de la Fiscalía, siguiendo el criterio norteamericano, se basó en la acusación de conspiración u organización para delinquir, según la cual los acusados se habían confabulado para cometer el resto de los delitos, tanto la guerra de agresión como los crímenes de guerra y contra la humanidad. Del éxito de esta primera imputación dependía la condena por las demás, pero el concepto de delincuencia organizada era, en aquel momento, ajeno a la jurisprudencia de países como Francia o Rusia, por ejemplo. Los jueces soviéticos no constituían problema alguno a este respecto, pues buscaban la condena a muerte de todos los acusados y de verdad sin demasiados miramientos. Pero los magistrados franceses, siguiendo sus convicciones y su doctrina, pretendían la absolución por el cargo de conspiración de todos los acusados. Por ello, y a fin de salvar una sentencia más o menos coherente con el sentir común de las potencias aliadas, los cargos por conspiración se limitaron a la guerra de agresión de acuerdo con el Memorándum Hossbach, según el cual, como te decía, en 1937 Hitler y los responsables del gobierno nazi planeaban la invasión de varios países europeos. Cualquier otro tipo de conspiración, incluido el holocausto judío, se consideró no probado. Y esto llevaba al aspecto clave de toda la sentencia. En 1945, ni siquiera el concepto de crímenes contra la humanidad se hallaba jurídicamente definido. El de crímenes de guerra se estaba esbozando, ¿no?, en diferentes tratados internacionales que lo referían sin definirlo y desde luego no lo castigaban. Teniendo en cuenta que los tribunales siempre caminan varios pasos por detrás de las instituciones jurídicas ya asentadas, pretender que delitos tan novedosos fueran admitidos, definidos y castigados en un solo acto era prácticamente imposible, por mucho que hoy nos parezca que es de sentido común castigar a los responsables del Holocausto. Pero en aquel momento todo pasaba por declarar desde el punto de vista penal que la guerra iniciada por Alemania era injusta o de agresión. Si eso no se lograba, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, genocidio incluido, difícilmente podían considerarse delito. Ha de entenderse que la sociedad de hace un siglo estaba tan acostumbrada a los conflictos bélicos y a sus terribles consecuencias que aquellos se entendían como una forma habitual de relación entre estados. La primera ficha, el dominó, ya había caído y amenazaba todo el procedimiento. La conspiración se limitaba a la guerra de agresión. Las matanzas de judíos y los asesinatos de poblaciones enteras, de acuerdo con la experiencia de una Europa que nunca ha vivido un siglo de paz, no se consideraban crímenes en sí mismos, sino simples huellas de las herraduras de los jinetes del Apocalipsis. De ahí que volvamos a citar nuevamente la importancia del Memorándum Hossbach, al poderse demostrar mediante un documento que en el año 1937 se planeaba la invasión de Polonia, Austria y Checoslovaquia, entre otros países europeos.
Quedaba probado que la guerra con estas y otras naciones respondía a un plan depredador de Alemania y como consecuencia el conflicto bélico necesariamente había de calificarse como injusto y al ser contrario a derecho, sus consecuencias en forma de crímenes de guerra y contra la humanidad también podían ser considerados delictivos. Pero quedaba por solventar el problema jurídico más polémico, el principio de nullum crimen sine lege. Para romper este nudo gordiano, se acudió a la raíz misma que justifica los principios generales del derecho. ¿Por qué existen principios tales como el que no se puede condenar a alguien por un crimen si no existe una ley que lo regule en el momento en que se comete, aun cuando dicha ley sí exista cuando se le juzga? La respuesta es clara. Para amparar a los inocentes, no a los criminales. Como gráficamente expuso el fiscal inglés, ¿sería admisible que el primer ser de la humanidad que cometió un asesinato alegase que no se le podía castigar porque no existía ley previa que condenase el homicidio? El derecho natural nos dice que no, y por ello el tribunal consideró que hechos tan deleznables como los enjuiciados contradecían las más mínimas normas de humanidad y merecían ser castigados. Las condenas. El 30 de septiembre de 1946, los acusados volvieron a entrar en la sala y comenzó la lectura de la sentencia, para la cual fueron necesarios 2 días. Recordemos los 4 cargos por los que fueron acusados. 1. Conspiración contra la paz mundial. 2. Planear y provocar una guerra de agresión. 3. Crímenes de guerra. 4. Crímenes contra la humanidad. Las condenas fueron las siguientes. Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe y por tanto responsable de los bombardeos alemanes. De su mano apareció firmada una orden para iniciar el exterminio en los campos de concentración. Se le acusó de los 4 cargos y fue condenado a muerte por los 4 cargos. Rudolf Hess, lugarteniente de Hitler, se le acusó por los 4 cargos y se le condenó a cadena perpetua por los cargos 1 y 2. En 1987 se suicidó en la prisión de presos de guerra de las fuerzas aliadas de Berlín-Spandau. Von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores alemán de 1938 a 1945, firmó multitud de tratados que se incumplieron inmediatamente. Se le acusó de los 4 cargos y fue condenado a muerte por los 4 cargos. Wilhelm Keitel, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Wehrmacht, se le acusó por los 4 cargos y fue condenado a muerte por los 4 cargos. Ernst Kaltenbrunner, desde 1943 fue director de la Oficina Central de Seguridad del Reich, que controlaba la Gestapo, el SD, la Policía Civil y posteriormente el Servicio Militar de Inteligencia, y se encargaba también de la dirección de los campos de concentración. Se le acusó por los 4 cargos y fue condenado a muerte por los 2 últimos, por el 3 y el 4. Alfred Rosenberg, ideólogo del partido nazi y ministro de los territorios ocupados del Este desde 1941. Se le acusó por los 4 cargos y fue condenado a muerte por los 4 cargos. Hans Frank, ministro de Justicia entre 1933 y gobernador general de Polonia de 1939 a 1944. Se le acusó por los cargos 1, 3 y 4 y fue condenado a muerte por los 3 y 4. William Frick, ministro del Interior desde el 33 hasta el 43 y posteriormente protector de Bohemia y Moravia. Se le acusó de los 4 cargos y fue condenado a muerte por todos menos por el primero. Hans Fritzsche, editor del semanario Der Stürmer y pilar del movimiento antisemita durante los años 30. Se le acusó por los cargos 1, 3 y 4, se le declaró inocente, aunque fue sometido a 9 años de trabajos forzados como parte del proceso de desnazificación. Adquirió la libertad en 1950. Walter Funk, ministro de Economía desde el 37 hasta el 45, se le acusó por los 4 cargos y fue condenado a cadena perpetua, aunque fue puesto en libertad por enfermedad en el 57. Hjalmar Schacht, ministro de Economía de 1934 al 37, se le acusó por los cargos 1 y 2 y fue declarado inocente. Karl Donitz, jefe de la flota de submarinos entre el 35 y el 43 y posteriormente comandante en jefe de la Marina, sucesor de Hitler en mayo del 45. Se le acusó por los cargos 1, 2 y 3 y por los cargos 2 y 3 fue condenado a 10 años de prisión. Erich Schreiber, comandante en jefe de la Marina alemana del 35 al 43, se acusó por los cargos 1, 2 y 3 y fue condenado a cadena perpetua por dichos cargos. Fue puesto en libertad en 1995 por motivos de enfermedad.
Baldur von Schirach, jefe de las Juventudes Hitlerianas del 33 al 40. Se le acusó por los cargos 1 y 4 y fue condenado a 20 años de prisión por el cargo 4. Fritz Sauckel, plenipotenciario para la movilización de mano de obra desde 1942 hasta el 45. Se le acusó por los 4 cargos y fue condenado a muerte por los cargos 3 y 4. Alfred Jodl, jefe del Estado Mayor de Operaciones del 39 al 45. Se le acusó por los cargos 1, 2, 3 y 4, por los 4, y fue condenado a muerte por los 4. Franz von Papen, canciller de Alemania en 1932 y vicecanciller del 33 y 34. Se le acusó de los 2 primeros cargos y fue declarado inocente. Arthur Seyss-Inquart, canciller de Austria, vicegobernador de Polonia del 39 al 40 y comisario del Reich en los Países Bajos del 40 al 45. Se le acusó de los 4 cargos y fue condenado a muerte. Albert Speer, ministro de Armamentos y Producción Bélica desde el 42. Se le acusó de los 4 cargos y fue condenado a 20 años de prisión por los cargos 3 y 4. Konstantin von Neurath, ministro de Asuntos Exteriores del 32 al 38 y protector de Bohemia y Moravia de 1939 al 1941. Se le acusó por los 4 cargos y fue condenado a 15 años de prisión por los cargos, aunque fue puesto en libertad en 1954 por enfermedad. Hans Fritzsche, jefe del Departamento de Prensa Nacional del Ministerio de Propaganda del 38 al 42 y jefe del Departamento de Radiodifusión del 42 al 45. Se le acusó de los cargos 1, 3 y 4 y fue declarado inocente. Martin Bormann, jefe de la Cancillería del partido en sustitución de Rudolf Hess, fue juzgado en ausencia. Se le acusó de los cargos 1, 3 y 4 y fue condenado a muerte por los cargos 3 y 4. Robert Ley, líder del Frente de Trabajo Alemán, se le acusó de los 4 cargos y se suicidó en la prisión de Nuremberg el 26 de octubre del 45. Gustav Krupp von Bohlen, presidente de las empresas Krupp, se le acusó de los 4 cargos y se le condenó a 12 años de prisión y se confiscó la fortuna familiar íntegra. En cuanto a las organizaciones acusadas, fueron calificadas de criminales la Gestapo, las SS y la autoridad jerárquica del partido nazi, siendo absueltas las secciones de asalto del partido nazi, el mando superior de las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor y el gabinete del Reich. Luces y sombras. Los críticos con el proceso de Nuremberg suelen enfocar sus ataques o bien desde la ideología política contraria a las 2 grandes potencias que protagonizaron el proceso, Estados Unidos y la Unión Soviética, o bien desde los conceptos jurídicos entendidos en sentido estricto. Está claro que sea cual sea la perspectiva desde la que se analice el juicio, se apreciarán defectos y posturas discutibles, pero nunca se podrá negar el enorme esfuerzo realizado especialmente por los jueces que presidieron el tribunal. Se trataba de dar una respuesta distinta a la simple venganza y al mismo tiempo de fijar con objetividad los hechos que hubieran acontecido durante el conflicto bélico. Así, frente a los fusilamientos sumarios que se pretendían, nos encontramos con condenas y absoluciones razonadas de la mejor manera posible, aun cuando no se compartan los criterios. Pero ya he dicho que el derecho no es una ciencia exacta. Frente a los que esperaban la condena a muerte de todos los acusados, la mayoría de la opinión pública sin ir más lejos, los magistrados demostraron valentía absolviendo a 3 acusados y no condenando a muerte a varios. Pero como todo primer paso, tímido y cauteloso, el tribunal se quedó muy corto y perdió una magnífica oportunidad de sentar precedente como Tribunal Penal Internacional, puesto que algunos hechos que se pusieron a debate por parte de la acusación deberían haber tenido una respuesta expresa en la sentencia y no lo tuvieron. Vamos a ver un ejemplo. En contra del criterio de las restantes fiscalías, los soviéticos insistieron en acusar a los mandos alemanes de la masacre de Katyn, en la que fueron ejecutados casi 22.000 oficiales, dirigentes e intelectuales polacos. En el juicio se demostró que los alemanes eran inocentes y que la masacre había sido cometida por el NKVD ruso. El tribunal no se pronunció al respecto y se limitó a absolver de las acusaciones. ¿Solo era delito la masacre si había sido cometida por el ejército alemán? No. Y en la sentencia debería haberse instado al menos a que se investigase y castigase el hecho. Este silencio le resta credibilidad al tribunal y resalta nuevamente su condición de jurado de vencedores. Finalizado el primer juicio, los norteamericanos continuaron en solitario con otros 12 juicios más. Médicos, juristas y diferentes colectivos fueron sometidos al análisis de la ley que se estaba creando ante la apatía del resto de aliados.
Y pronto, bruscamente, la Guerra Fría puso fin a los procesos. Todos los buenos propósitos con los que se creó el Tribunal Militar Internacional se desvanecieron en cuanto los intereses individuales de cada potencia se vieron en peligro. Los proyectos para constituir una Corte Penal Internacional, con competencias para juzgar crímenes de guerra, se dejaron a un lado y no fue hasta 1998 cuando finalmente se creó, mediante la firma del Estatuto de Roma, aunque con la postura contraria de Estados Unidos, que desde entonces ha tratado de bloquear su funcionamiento, pues los norteamericanos no están dispuestos a ver a ninguno de sus soldados sentados en el banquillo de los acusados por crímenes de guerra. Y en definitiva, no podemos mirar algo que pasó hace casi un siglo con los ojos de hoy en día. Ni tenían los mismos medios técnicos, ni tenían tan desarrollado el derecho penal internacional como está a día de hoy. En definitiva, fue un gran primer paso, insuficiente probablemente, pero que nos ha traído hasta donde estamos hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale like, compártelo y suscríbete al canal, y te dejo aquí otro vídeo que espero que sea de tu interés. Un saludo y hasta otra.